Familia Teo, qué alegría compartir con ustedes un podcast más, el podcast de Dani Vale, un podcast donde hablamos de la transmisión de la fe y estoy muy feliz porque hoy vamos a tener una invitada que nosotros llevamos haciéndole así el seguimiento y solo decimos, bueno, gloria a Dios por todo lo que Dios le ha permitido vivir, hacer. Ella es Lauris, así que bueno, vamos a esperar que Lauris se conecte y que nos envíe la solicitud para entrar en live con ella. Para los que no saben, hacemos este live todos los miércoles y si no es miércoles, lunes o miércoles, donde tenemos invitados especiales que nos comparten más sobre cómo les ha sido transmitido la fe a ellos. Es un poco testimonial, pero sobre todo el testimonio de la transmisión de la fe. Y si tienen hijos también, cómo está haciendo la transmisión de la fe a sus hijos. Entonces, bueno, voy a invitar acá a Lauris para que pueda estar en este espacio. De la transmisión de la fe, va a ser un testimonio sobre la transmisión de la fe con Lauris. Hola Lauris, ¿cómo estás? Hola, vale, qué gusto. Ay, qué bueno verte. Nunca nos habíamos ni hablado Igualmente. tú y yo. No, yo te Ay, sigo, pero no tenía este gusto. Ay, pero qué lindo compartir acá contigo, de verdad que nosotras muy emocionadas. Dani justo desde ayer se enfermó y por eso solo voy a Ah, estar yo, pero para ok, mí de verdad que es un gusto estar acá contigo. No sé muchas si te parece gracias. que antes de iniciar nuestra conversación nos puedas ayudar con una oración para que este espacio siempre sea así acogido por el Espíritu Santo. Muy bien, claro que sí. De una. Encantada. Muchas gracias, vale. Bueno, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues ahora sí que siempre invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Señor, te pedimos que esta conversación que tú quieres que suceda sea para gloria tuya y para lo que nos quieras iluminar. Amén. 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 Lauris, primero quiero agradecerte por decir que sí, aparte sí, siempre al Señor, porque sé que tu vida ha sido llena de sís a Dios y creo que este es uno más. Qué lindo que hayan más personas y nada más solo yo conocer cómo Dios te ha regalado la fe, pues para mí de verdad que es un regalo porque la fe es un don. Entonces, primero agradecerte por decirle sí a este espacio, como les compartí a las personas al inicio. Semanalmente tenemos invitados que nos comparten sobre cómo les fue transmitida la fe y cómo, si son papás, pues cómo la están transmitiendo a tus hijos. Entonces yo quiero empezar a conocerte un poquitico más desde el principio, y sí como ya que tú estudiaste teología del cuerpo, familia, todo, vayámonos Qué al hermoso. principio y al origen de Lauris. ¿Cómo era la Claro. Lauris chiquita? ¿Qué te Ah. gustaba? ¿Qué te emocionaba? Si tú te ves, si haces una lectura actual y te puedes ver de chiquita, ¿cómo ves a esa Lauris? ¿Cómo era Lauris de chiquita? Qué bonito, muchas gracias. Pues, ¿quién era Lauris de chiquita? Era una niña que, bueno, también es según me cuentan, ¿no? Porque hay cosas que me acuerdo y cosas que no. Pero me dicen que desde muy temprana edad como que sentí ese llamado de Dios. No sé cómo, o sea, simplemente sucedió. Claro, mis papás eran personas de fe, son personas de fe, pero bueno, desde ese entonces mis abuelas también, a las cuales admiré profundamente, ya se fueron con Jesús, pero eran personas de misa diaria y rosario diario, cosa que realmente yo no sabía de chiquita, pero supongo que lo vivía simplemente, o sea, no era algo que me llamara la atención, pues. Claro. Me gustaba mucho esto, sí me acuerdo, como estar desde que entré a la escuela, estar defendiendo a la gente que más molestaban o a los que criticaban. Siempre me enfurecía. Claro. Tenía desde chiquita como que me enojaba por ciertas cosas y una de esas era la injusticia. Wow. Entonces me ponía como que a tratar de defender. Yo siempre fui de las más bajitas de mi clase, entonces supongo que era gracioso verme así, En la pero defensa del sí, Robin Hood. pero sí, tal cual. Y me cuenta mi mamá y sí me acuerdo, o sea, como que es un cuento y a la vez sé cómo sucedió. Mi vecina de enfrente era cristiana protestante. Los queríamos mucho y todo, pero no sé por qué un día como que mi mamá me explicó la diferencia y yo le dije, estábamos jugando a las muñecas o algo así, y yo le dije, pero ¿cómo es posible
que no puedas creer en la Madre de Dios si es la mamá de Jesús, ¿no? O Ujú. sea, Sí, de tan la linda. nada. Y yo tenía 4 años. Wow. Entonces, claro, era muy pequeña y por eso digo, desde entonces como que Jesús ya me tenía ahí en la mira y moviéndome el corazón. Y seguramente a muchos, pero también sé que hay muchas conversiones ya, ¿no? Más tarde en la vida. Y pues básicamente eso era, me encantaba jugar como a todos los niños, pero sí veía mucho la fe de mis padres, que era inquebrantable. A Ujú, veces nos iba bien, nos iba mal, vengo de un hogar sencillo, y para gloria de Dios mi papá fue saliendo adelante en su carrera, pero realmente empezamos, aquí en México se dice desde abajo. ujú. Entonces, supongo que también vivir desde esa sencillez eh, me permitió ver que la vida, pues es otra cosa, ¿no? Al final del día, porque a veces no había algo como fuerte que comer, a veces era como Claro, tortillas, frijoles y ya, es lo que hay, claro. ¿no? Y gracias a Dios, pero como que Dios me haya permitido vivir esa niñez y ver cómo mi papá luchaba y trabajaba y decía, si Dios me permite salir adelante va a ser para gloria de Dios, pues eso me dio, creo yo, otras raíces a mucha gente, ¿no? Que ha venido de otros tipo de cuna, vamos a decir. Claro. Entonces, Uy, esa fui yo. qué lindo que mira que uno a veces creería, porque uno siempre querrá darle lo mejor a los hijos, y tú que tienes hijos, uno dice que siempre lo tengan todo, que siempre se sientan seguros, pero mira, qué bendición que en tu vida desde eso que al inicio tenían, pero no era como tan abundante, te permitió conocer a ese papá que luchaba por ustedes, que les mostraba ese amor de esa manera, me parece muy lindo. Y ya que Sí. nos hablas, Lauris, un poquito de tus papás y de la fe de ellos, ¿cómo era la fe de ellos? O sea, ¿iban a misa ellos también? O sea, ¿eran solo tus abuelitos o ellos también iban a la misa? ¿Cómo se te fue impartida la fe? ¿Tu Sí. papá, tu mamá? Pues fue igual una fe sencilla, porque creo que antes no había toda esta exposición a redes sociales, o sea, era el periódico y la tele, ¿no? Claro. Vaya. Y también, mis papás también siempre fueron como muy sencillos, o sea, como que tenían sabiduría y fe. Mi mamá era más como de ir a misa, mi papá era pues normal, pero siempre como que nos decía esto sí, esto no, tal vez no con mucha explicación, pero nosotros lo adquirimos. Yo recuerdo que no celebrábamos Halloween, por ejemplo. Wow. Nunca hubo una explicación precisa, pero decía, eso no es bueno, y si quieren yo les compro dulces. O sea, como que no hace Wow. falta. Mi papá decía, yo solo sé qué está bien y qué está mal, o sea, eso es lo que hay en mi corazón. Y siempre confié en Dios y te digo, a veces le iba mal, a veces le iba bien, pero siempre daba gracias a Dios. Y mi mamá pues al pie del cañón, ¿no? Ella como que siempre ahí en la lucha con mi papá. Al principio trabajaban los dos son maestros en educación especial. Eso Ay, qué también lindo. me tocó el corazón porque mi mamá me llevaba a veces a sus clases y era pues con niños con síndrome de Down o con Mm. diferentes condiciones, entonces pues también como que nos sembraron ese amor tan especial por niños especiales, ¿no? Uy, Lauris, qué Entonces, lindo. por todos lados Dios iba haciendo como que ese corazón plastilina, ¿no? Le Uy, digo justo yo, eso estaba pensando, moldeándolo. que por todos los lados Dios te bombardeaba para que el corazón fuera así, por eso eras así en el colegio, ¿no? Como frente a la Sí. injusticia no puede ser. Y creo que desde ya, yo sé que todavía estamos hablando de tu infancia, pero desde ya hay muchos tips para los papás, como uno a veces no quiere que los hijos vean el dolor, el sufrimiento, no, hay que ver el dolor, hay Sí. que ver el sufrimiento y ver que Dios te tiene el mundo para eso. Hay personas que dicen, y lo digo porque mi mamá siempre lo dice, que es, ay, cuando la gente dice, ¿para qué traer hijos al mundo en este mundo tan duro? Qué bendición que traes tus hijos al mundo, porque tus hijos van a ser los guerreros que van a apostar toda por el mundo, porque sí es necesario, o sea, que hubiera sido de tu vida si no te hubieras enfrentado de chiquita a la sensibilidad del dolor, de la injusticia, de niños que no tienen las mismas posibilidades que uno, ¿no? Totalmente. Yo sé, yo sí creo que eso dejó mi vida marcada aún sin darme cuenta. O sea, como que se volvió parte de mí y te Claro. puedo decir que fue de tal manera que mi hermano, recuerdo que a sus 15 años, hoy ya es más grande, decía, yo quiero que algún día Dios me mande un hijo con síndrome de Down. O sea, ese Qué amor loco. estaba ahí porque veíamos a mis papás cómo se derramaban de amor, ¿no? Por ellos.
Ay, qué locura, ¿no? Es que ese Entonces, amor sí. de Dios lo viste en tu casa también. Lauricia, Sí. aparte de tus papás y también, bueno, lo que vivías en tus abuelitos, ¿hay alguien más que te acuerdes que transmitió la fe en tu vida? Como que tú dijeras, no sé, una catequista, una profesora, alguien que tú dijeras, wow, me marcó la fe también. Pues creo que mis tías, mi familia en general, gracias a Dios, siempre había, o sea, eso. Yo creo que sí lo desayunaba, lo comía y lo cenaba. Wow. Eh, y, y pues yo personalmente con el tiempo siempre me sentí como muy atraída a las cosas de Dios. O sea, a veces incluso mis papás se sorprendían porque yo decía, yo quiero seguir, o sea, a pesar de que de pronto ya hice mi primera comunión y todo, yo quería seguir en el catecismo y yo no sé por qué seguía fase, yo no sé cuánto, fase 3 de catecismo para graduarte y yo no sé qué, pues yo seguía ahí Ajá, feliz. O wow, sea, qué me atraía lindo. muchísimo y buscaba muchísimo, ahorita me está escribiendo una de mis madrinas, la verdad es que mis madrinas también fueron del cielo, que fueron mis tías, o sea, eran Ay, mi tía qué lindo. segunda, o sea, de todas mis tías. Y también sé que su oración y todo, como que yo creo que fueron dando todos estos frutos. Ay, Lauris, Entonces, qué lindo. Yo quiero contarte que sí, nosotros en Teo somos una aplicación para que la fe pueda vivirse en casa y creemos mucho en las rutinas de vida y en las rutinas de oración para los niños y de hecho vemos que la mayoría de nuestros usuarios usan la aplicación en la noche antes de dormir, crean esa rutina de sueño para niños. ¿Hay algo que tú te acuerdes en tu casa que hubiera una rutina como que de ley, no sé, en la noche rezaban el claro. Santo Ángel o algo como que siempre hicieran en tu casa? Recuerdo que siempre era despertarse, dar gracias. Antes de comer, siempre era fijo y es fijo. También bendecir los alimentos y dar gracias. Y en la noche, por supuesto, antes de ir a dormir, pues la oración de la noche. Recuerdo mucho que dábamos gracias por todo. O Y qué sea, sobre importante, todo. ¿no? Qué importante porque uno puede creer, ay, bueno, sí, la oración de gracias de los alimentos, pero en serio que la gratitud le da un bien enorme tan, o sea, tan fuerte al corazón, de un corazón agradecido, de descubrir que todo es un don, que el alimento es un don, pues qué lindo. Eso, gracias por compartirlo y además un tip para todos, o sea, hay que cultivar a los niños en gratitud, porque creo que a veces damos muy por sentado todo, ¿no? Uno de niño chiquito Sí, como que cree que los papás le tienen que dar. Hace poquito me impactó que a unos amigos, ellos le dijeron a la hija, como a la hija chiquita, pues tienes que ser más agradecida y ella dijo, pues es que yo no elegí nacer, entonces pues ustedes me tienen que dar lo que me tienen que dar. Entonces me pareció muy fuerte porque como que uno da por sentado que uno tiene que agradecer y no, hay niños que sienten totalmente. que no hay que agradecer porque pues si me trajiste, dame todo lo que me tienes que dar. Entonces qué lindo que a los niños también los vayamos Sí. educando en eso. Lauri, si quiero cerrar tu infancia con preguntándote si hay alguna imagen, por ejemplo, algo que te hayan regalado, una virgencita, un niño Jesús, no sé, ¿hay alguna imagen que tú recuerdes como de chiquita? ¿De alguna imagen de Mm, Dios? Yo creo que el angelito de la guarda, Ya. siempre. Ajá. Ay, qué lindo. No Lauricia, ahora sé. pasemos un poquito más. Ya te conocimos un poquito más de infancia, mejor dicho, más sobreabundada de amor y de Dios que ninguna. Sí, gracias. ¿Cómo empieza a crecer tu vida y tu vida de fe? ¿Hay algún momento que tú dices, no, la verdad, me cuestiono, dudo, no quiero seguir en esto, te enfrías? ¿Hay algún momento así en tu vida? Eh, Creo que, bueno, seguí. Un momento clave fue mi preparación para la confirmación, que no sé ahora qué edad se hace, pero en ese entonces eran los 14 años. Ujú. Y entré como a un grupo, era un poco más carismático, me acuerdo, y como que ahí encontré otra puertita que se abría en mi corazón. Y la confirmación fue como que un parteaguas para mí también, como que todavía creció más mi amor. Pero ya cuando esto ya fue mucho más adelante, yo creo que viví una juventud o prejuventud, bonita, pero no, a esos mismos 14 años, perdón, me voy a mis primeras misiones. Ok. Era las megamisiones, no sé si has escuchado de ellas, Acá en están por Colombia todos como que lados. no es muy No, común. Si nos quieres ok. compartir un poquitico más, chévere. Es del Regnum Christi, de los Ajá. legionarios de Cristo, son unas megamisiones porque ocurren en todo el mundo. O sea, realmente Ujú. se han ido se van miles y miles de personas. Y mi prima en ese momento estaba colaborando con ellos y nos dijo de que, ay, pues estaría padre que se fueran de misiones. Yo me fui con lo que es Juventud Misionera
Y fueron las peores misiones del mundo, en el sentido que, bueno, yo soy de Chihuahua, ahora Ujú. todo esto soy de Chihuahua, Chihuahua, México. Y estas misiones era viajar a Monterrey, pero lo que significaba, yo a la preparatoria que yo iba aquí en México, solo tenías vacaciones la Semana Santa, no más. Entonces era irse desde el sábado, o sea, tú salías el viernes, irte el sábado, viajar todo el, como día y noche, a Monterrey, que estaba pues unas cuantas horas, llegar allá e irte al pueblo a la misión, o sea, se inauguraba y te ibas al pueblo. Ujú. Y entonces me tocó este lugar sin luz, sin pavimento, sin baños, era letrina, no sé si en Colombia se dice igual, Sí, sí, o en sí. todos lados, pero era esta tablita con un agujero y toda una Mm, estructura, pero muy claro. rural. Ujú. Y entonces era quedarnos en un cuarto que era bastante, pues, en destrucción un poco, o así se estaba cayendo el techo, habían arañitas, o sea, era muy, muy sencillo. Y éramos un grupo como de 12. Y entonces era dormir ahí entre el polvo. La arena de ese pueblito era muy finita. Se metía las maletas, se metía todo. O sea, era un caos. Mm. No había agua para bañarnos. Con suerte encontrábamos agua de un lago que era medio limpia y con eso nos lavábamos el pelo y los dientes. Mm. Y entonces esas misiones a mí me marcaron porque fue como no tienes nada. O sea, sí nos tocaba evangelizar, la verdad eran mis primeras misiones y pues para mí evangelizar era muy nuevo. No era yo la que hablaba, íbamos de casa en casa a tocar y tal, pero a mí me tocó de otra forma, ¿no? De decir, no se necesita nada, Dios está aquí, la gente es feliz, aun con lo poco que tiene. Ahora sí que estaban los burritos, las gallinas, o sea, era todo así tal cual, parece de historia, ¿no? De cuento, pero así estábamos en la noche, se escuchaban todos los animales y hasta nos Qué daba miedo. loco. Y me acuerdo que incluso esa fue la última misión que permitieron así de sencilla o así de peligrosa, porque muchas otras en otros pueblos se quejaron, ¿no? De que no tengo Mm. esto y no tengo el otro. Y en cierta forma sí, pues se ponían un poco en riesgo y éramos puras niñas. Claro. Pero bueno, esas misiones específicamente me marcaron y a partir de ahí yo dije, yo nunca vuelvo a vivir una Semana Santa sin misiones, no hay forma. O Uy, sea, qué para loco. mí me cambió la vida y yo dije, es que esto es el corazón del catolicismo, ¿no? El corazón del ser humano, el ayudar, el darte, el olvidarte, todo lo demás. Claro. Eh, Eso a mí me marcó mucho. Sin embargo, en mi escuela, en mi prepa y todo esto, aunque la gente sabía que yo era como, es que aquí en México se dice mocha, pero como la más religiosa, Como muy católica, sí, sí. como muy católica, como quiera viví como una juventud medio extraña, o sea, como que sí, bien, pero nada extraordinario. Para cuando me iba a ir a hacer mi carrera, me voy a Miami Ujú. y ahí sí fue como un vuelco en mi vida, porque yo de venir de una burbujita, de que todo color de rosa, aunque no era todo color de rosa, pero todo era protegido, todo era como más Claro. tabú, o sea, los temas tabús eran más tabús. y, y entonces sí fue como un choque muy fuerte de cultura, de culturas, de llegar a preguntar, ¿alguien sabe dónde está la iglesia? Porque quiero ir a misa el domingo y todos así como... Por cierto, nunca Claro. fui a colegio católico, nunca fui a Ajá. colegio católico, no, no tuve esa bendición, no sé por qué, pero bueno, Dios por otro lado me iba moldeando, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, fue muy fuerte y con el tiempo sí me pasó que aunque tuve amigos preciosos que quiero mucho y todo, te vas haciendo o te vas flaqueando en ciertos pensamientos o te vas normalizando ciertas cosas, ¿no? En ese momento me acuerdo que estaba empezando con mucha fuerza el reggaetón y me pareció divertido y bueno, incluso antes era como más suave, ¿no? Que ahorita. Y entonces como que mi conciencia se fue haciendo un poco laxa en ciertos temas. En los duros no,
pero como que, claro, esto era nuevo para mí, entonces como que, bueno, escucharlo y bueno, ir, siempre me ha gustado mucho bailar, entonces me Ujú, gustaba salir a bailar. Pero claro, claro, mucha gente sale a bailar, a tomar y a lo que sea, ¿no? claro, Allá ya es otro mundo. Entonces, pues como que eso me pasó, como que empecé a normalizar cosas que no me encantaba, ¿eh? O sea, había una lucha interna porque yo decía, es que señor, ¿dónde encuentro más gente que esté en mi mismo, como en mi mismo canal? Pero a la vez estoy en una universidad normal en la que todo el mundo viene a hacer y deshacer, a pues claro, consumir lo que de sea, ¿no? todo. Bebidas o lo que sea. Y que se van a dormir aquí y allá y no hay unas relaciones firmes, fijas, y están buscando solamente vivir la vida relajada y los excesos. Y la mayoría, ¿verdad? No todos, pero ese era el común denominador. Entonces para mí sí fue muy fuerte, fue como una sacudida de dónde encajo o cómo pertenezco o cómo llevo una vida, ¿no? Dentro de lo que se pueda. Entonces sí fue esa parte como fuerte para mí, pues poder avanzar y ahí fue donde más me marcó. Eh, hasta que yo le pedí a Dios, le dije, no siento que estoy haciendo las cosas idealmente. O sea, algo no está bien, mi alma no está en paz. O sea, eso sí lo notaba. Yo incluso iba, me voluntaricé a ser catequista los sábados en la iglesia, Ay, qué bonito. pero sí, fue muy lindo, pero había puras señoras grandes, era como, ay, Dios mío, una niña aquí. Claro. Pero vivía como que esa lucha, porque entonces iba a bailar un día y entonces mis amigos y entonces todo resonaba y era difícil, pero de alguna manera también Dios en su misericordia me mostró dos cosas. Uno, lo fuerte que Él me había hecho y lo firme en mis convicciones, porque te puedo decir abiertamente que amigos míos que a mí me gustaban, o sea, que había como que este clic de que podría ser Él, incluso Claro. unos que iban a misa y yo decía, wow, o sea, tal vez este es el hombre de mi vida o de aquí soy. Yo me la Ajá. pasaba buscando, ¿no? Porque algo que siempre anhelé fue casarme. Entonces, Ujú. bueno, ya estaba en carrera, como que ya era el llamado más fuerte en mi corazón, yo pensaba. Y no, o sea, ellos me decían, es que tú ya sabes qué quiero yo, o sea, yo es demostrarte todo mi amor, pero eso significa que nos demos completamente, acostarnos, Mm, entregarme, y me lo pintaban de todas las formas que te imagines. claro, Y yo, pues no, no va a pasar, lo siento. claro. Y entonces para ellos era como muy choqueante, pero para mí era como, ok, gracias Jesús que me permites mostrar esta parte que ellos desafortunadamente en este país o en esta ciudad o en este área, ¿no? Que me tocan no ven. Que Ujú. también ellos como que no entendían este idioma que yo hablaba, lo apreciaban al final del día. Pero a mí me tocaba ser muy fuerte porque también el corazón me Obvio, traía, obvio. ¿no? Total. Qué Entonces me fuerte. acuerdo que tuve un novio al final que tampoco fue mi ideal, era buena persona, pero mi papá me decía muy sabiamente, decía, no te dejes engañar por la soledad. Mm, O sea, porque yo estaba sola en Miami viviendo, ¿no? Mis claro. papás acá en México. Y solo me decía eso. Y yo como, claro, porque al momento de estar sola, pues hay una necesidad de familia, de compañía, de, ¿no? Claro. De todo esto. Y como que bueno, pues esa fue la lucha más fuerte que me tocó vivir. Uy, qué duro. Y yo, claro, nos has hablado de misiones y ya cuando llegas a Miami de misiones, mira que me parece muy fuerte lo que nos decías, Lauris, que era una misión muy dura y saber que para ti era una semana. Pero hay personas que viven así, ¿no? Y enfrentarte a esa realidad, yo creo que también es muy valioso para todos nosotros, de qué bueno que uno se enfrente a eso sabiendo que hay personas que tienen que vivir toda su vida así. Y cómo es vivir la vida así. Y yo creo que eso ayuda mucho, porque a veces la misión solo se nos puede volver
un fin de semana, una semana, y es Sí, como la misión del cristiano es toda la vida en misión, siempre. ¿no? Toda la vida en misiones, incluso en, mejor dicho, en el super lugar en Miami o donde sea, ahí hay Sí, misión, ¿no? Como hay lugar de misión. totalmente. Y Más dura ahorita, todavía. exacto, como que obviamente cuando hay esa necesidad más física y más visible, pues uno dice, bueno, el evangelio, Cristo viene a darte vida, pero ya ahorita, ya cuando tú nos cuentas en Miami, ahí también hay la misión, y la misión empieza por nosotros mismos, de incluso serle fiel a Dios en lo que escuchamos, en lo que decimos, y yo creo que ahorita también puede haber mucho como corriente católica de en el reggaetón también lo veo mucho, como de, bueno, pero pues no es nada malo, bueno, pero pues es que yo tampoco digo ni hago lo que dicen en la canción, ¿no? Y ahí también Dios tiene que hacer misión en nuestra vida para serle fiel en esas pequeñas cosas. Y lo que tú Sí, dices, claro, yo en las cosas firmes, pues era firme, pero pues en lo más, en eso que iba tentando era más duro, ¿no? Y ahí yo creo que es la lucha que todos sí, tenemos, Lauris, y creo que es una bendición en este espacio que hay muchas mamás, y ojalá pudieran ponernos en un comentario una manito de si son mamás, porque ahí es donde hay que enseñar a los hijos que ahí está la gran batalla. Santa Teresita del Niño Jesús, que además es doctora de la iglesia, habla de sí, cosas tan sencillas, y es que es, lo decía ella, en lo chiquito sucede el gran portento, como en las cosas totalmente. más chiquitas de tu vida es donde te estás juzgando la eternidad. No nos jugamos la eternidad, obvio, en los momentos gigantes sí, pero no nos damos cuenta que es en el día a día, en la decisión de lo que escucho, de lo que no escucho, de los Sí, lugares donde voy, donde me estoy jugando la eternidad. Entonces, esto totalmente. que me cuentas me encanta. Y entonces, bueno, ya nos contaste que hay esta lucha, ninguno era, todos querían prometerte de la manera más linda, como vamos a la cama finalmente. ¿Y Sí. qué pasa con Lauris? Nada, finalmente andando con este último novio que te digo que no era bueno para, no éramos buenos el uno para el otro, se acabó. Ujú. Yo ya estaba, esta expresión es fuerte pero es real, yo estaba arrastrando el alma. O sea, yo decía, es que yo ya no puedo con esta lucha, o sea, sí, sí me estaba arrastrando como que esta relación, esta situación. Mi vida en Miami se volvió linda en cierto punto porque a la mitad tuve como dos llamados, que fue a ser voluntaria en una película pro vida, pero me fui a San Diego un verano y después, chistosamente, es la película de Bella, no sé si la viste, Bella o Bella, de Eduardo Verástegui. En ese verano yo me fui a San Diego y conocí mucha gente que estaba en la misma página, muchísima, y yo decía, "Ah, estoy en Wow, el cielo". no. Claro. Irónicamente yo tenía que regresar a Miami porque mi visa era internacional, entonces tienes que seguir estudiando sí o sí, ¿no? Entonces yo tenía que regresar a mis clases normales. Y mi jefa en ese momento me dijo, Laura, no te preocupes que justo en 2 meses nos vamos para Miami. Y yo, ¿cómo? De San Diego No. a Miami. El Señor también Qué shock. cuidándote hasta en eso, o sea, qué loco. Sí, sí, porque yo ya llevaba 2 años diciéndole adiós. O sea, aquí estoy firme, pero estoy batallando mucho, honestamente, porque las amistades y el entorno no están dando lo mejor de mí, punto, ¿no? O sea, más allá Lauris, de que fueran solo buenos o quiero malos. intervenir en esa parte para Sí, recordar, cuidar las amistades de los papás también, porque desde ahí empieza las amistades que tus hijos van a tener. sí, ¿Cómo les enseñas que tú eliges una amistad? Porque la amistad o te lleva al cielo o te hunde, y es más fácil sí, jalar para abajo que para arriba. Entonces, totalmente. qué bueno que esto que nos cuentas, uno batalla el corazón y uno se va volviendo muy parecido a sus amigos. O sea, sí o sí uno Sí. termina cediendo en cosas. Entonces, ya, perdón, solo quería hacer ese No, 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 está paréntesis buenísimo porque eso fue importante. real y no es que sean personas buenas o malas, no tiene nada que ver, simplemente Exacto, tu camino y tu santidad, tú sabes si estás mejorando o no, o sea, tú en tu interior sabes hasta dónde quieres ir y si no te estás haciendo mejor persona y a lo mejor durante los primeros 2 años estuvo bien, pero ya estaba ya estancada. total. Entonces dije, ¿qué hago? Y entonces pues sucedió Llegan ellos a esto. Miami. Ajá. Y entonces yo empiezo a trabajar con ellos y mi jefa me dice, mira, tú tranquilo, no tienes que estar full time, pero está alrededor de nosotros porque pues tú ya eres de aquí y van a seguir llegando muchos voluntarios y tal, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que eso me cambió muchísimo y me hizo, o sea, volver a vivir de alguna manera, porque ya podía vivir mi fe como más relajada y seguir creciendo. Claro, Hubo un punto en el que aún así dices, bueno, no deja de ser Miami, no quiero dejar de seguir saliendo. Entonces te vuelves a envolver aún con la misma gente y todo mundo de buena fe, ¿no? Vamos a claro. bailar, vamos a esto, vamos al otro.
pero se volvió como ya cíclico. O sea, igual como que logré crecer, pero me volví a atorar, aún con gente en mi misma página, aún con todo. Yo sentía personalmente que ya, y entonces, pero andaba con este noviecito, Ujú. que no me estaba haciendo nada bien. Entonces, yo empecé, y yo estaba a punto de graduarme. Entonces todo se juntó. Y yo rezaba y rezaba y rezaba y leía la Biblia y lloraba, porque yo creo que también caí en una medio depresión por esta situación, o sea, mi alma estaba muy inquieta. Tú lo que dices, Entonces, arrastrando el alma. sí, tal cual. Entonces leí este pasaje del Evangelio donde dice, no te preocupes, el Espíritu Santo hablará por ti, ¿no? Porque yo sentía un llamado bastante loco para mí, que era irme a Los Ángeles, pero otra vez era irme de costa a costa. ¿Por qué? Porque al yo trabajar en la película de Bella, a mí me movió mucho el ir a las clínicas de aborto, a rezar afuera. Y las únicas personas que yo conocía que hacían eso estaban en Los Ángeles, que eran Eduardo, su familia, amigos y tal, ¿no? Que ya eran parte de mi vida, aún Ujú. en la distancia. Y entonces yo decía, pero qué loca, o sea, porque hasta allá, o sea, aquí también hay, pero nunca nadie me presentó nada, ¿no? O sea, Claro, era como, pero claro. yo sentía, o sea, algo en mi corazón me estaba jalando y entonces leí este pasaje y dije, es que mis papás van a flipar, como dicen en España, o sea, van a decir que estoy loca porque además ellos me mantenían, yo vivía en un departamento que ellos habían comprado pero que habían querido vender, ya llevaban años queriéndolo vender. Y de repente se me ocurre ya decirlo, dije, me van a ahorcar, les voy a decir a mi mamá que estaba ahí conmigo en ese instante. Y mi mamá es como que, a ver, o sea, ubícate, ¿no? Claro que no va a pasar, ¿no? O sea, es rápido. Claro. Y no, le platiqué esto y me dijo, bueno, o sea, está raro porque estás aquí, estamos pagando aquí, pero pues si encontramos alguna forma, pues veremos. Y yo, ¿qué es esa clase de respuesta de mi mamá? Estuvo Ay, muy loca. Y después me tocó decirle a mi papá por teléfono, igual mi papá es como más reactivo y me verá súper regañada de que, ubícate, como buen papá, ¿no? Y entonces también la misma le llamé y me dijo, Laura, está loco lo que quieres, pero tú sabes que llevamos mucho tiempo queriendo vender este departamento, veamos qué pasa. Y yo, vale, pues ok. En 2 meses, vale, se vendió el departamento milagrosamente y yo ya no. estaba en Los Ángeles. O sea, hice mudanza, desconecté servicios, conecté servicios, mandé mi coche, Ay, sí. todo Mm. en 2 meses. Ay, Así qué el loco. Señor quería, así. Y entonces llegaba allá, bueno, pero yo me fui con la promesa de un posible trabajo, porque eso sí me dijeron mis papás. O sea, pero no podía ser fijo porque todavía no tenía mi permiso de trabajo, se tarda en Claro. llegar. Entonces, pues así me fui. Había un chef con el que yo había trabajado, yo soy chef, O con sea, lo el que que tú yo había estudiaste en trabajado, Miami fue para ser chef. gastronomía y Ya, dirección de restaurantes. Ajá. ya. Ujú. Y yo había trabajado ahí en un hotel, se llama Mandarin Oriental. Entonces era como muy buena experiencia. Un chef de ahí me dijo, bueno, tal vez acá tienes oportunidad, veamos si encajan los tiempos. Y pues no encajaron en ese trabajo, pero yo me mudé a un lugar que medio estaba cerca de ese lugar. Yo le dije, Diosito, ilumíname, porque no sabía ni a qué iba bien. Y en lo que llegaba mi permiso, yo iba a las clínicas a tratar de hablar con las niñas todos los sábados y bueno, también otra experiencia que me cambia la vida y estaba un poco frustrada porque mi papá también me dijo, si no consigues trabajo pronto, pues te regresas a Chihuahua. Su Diosito. Y yo así, Dios, por favor. Ajá. Y mi mamá muy hermosa me decía, Laura, tú trabajas para Dios, o sea, vete a la iglesia, ayuda, ve a las clínicas y Dios proveerá. ¿Y cómo Y era yo, esa experiencia en las clínicas? O sea, cuéntanos un poquito más de ay, eso, muy porque fuerte. es muy loco porque, claro, uno acá en Colombia está lo de 40 días por la vida que uno va a orar, pero entrar a hablar ya es otra cosa. Sí, fue muy fuerte porque en ese momento hubo cambio de presidencia, Ujú. entró Obama y yo logré ir antes, entonces era nada más tratar de acercarte a las chicas y tratar de que te escuchen, porque unas van negadas, cubiertas, una que otra como que te da un poco de oportunidad de hablar con ella y le preguntas, ¿no? Pues
¿por qué estás aquí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y lo que hacíamos era redirigirlas a otra clínica que estaba muy cerca ahí. Y entonces, pues ese era un poco nuestro trabajo, también Mm. rezar, o sea, orar y todo, ¿no? Pero cuando cambia el gobierno, ponen escorts, entonces son unos guardias que empiezan a tapar toda la puerta, o sea, es muy grande, para que no puedas ni siquiera acercarte a las niñas. Entonces, desde que llegan, ya va con 2 personas a los lados para que no puedas hablar con ellas hasta la entrada. Entonces fue muy duro porque no te dejaban hablar con ellas, te insultaban y demás, pero ahí te das cuenta también cómo hay mucha gente usada, porque hubo un momento donde, no sé, como que hubo una campaña más grande contra los que íbamos a hacer esto, que éramos bastantes, y, y les preguntabas, es que, ¿qué haces? O sea, honestamente, porque ya nos conocíamos, de Ya, que, amigos. hola, enemigo, ¿no? Casi. Claro, Obviamente uno no lo veía así, pero ellos sí te veían así. Y entonces ya les decía, a ver, ¿realmente qué haces aquí? No, pues es que yo vengo a favor del pro LGBT. Y yo, ¿y qué tiene que ver esto con los bebés? ¿Qué tiene que claro. ver? Y otro, no, es que de la Universidad de UCLA me mandó la maestra de biología y nos da puntos extra. Así. Ay, qué loco. Entonces, o sea, entrabas en un shock porque decías, o sea, es que no sabes lo que estás haciendo. Mm. Qué triste y qué fuerte, porque, o sea, esto no es un juego, esto no es nada más levantar tu banderita de ideología o de lo que quieras, o de venir a enojarte por lo que sea. O sea, es algo muy fuerte y la gente iba por una calificación. Bueno, muy, muy fuerte. Y uno de los casos más fuertes que vi, que pues ellos se dicen pro elección, ¿no? Pro choice. Ujú. Bueno, ok, a ver si es cierto, ¿no? O sea, al final del día, pues una niña morenita, la mamá la llevaba, veías muchos casos de mamás llevando hijas, Qué muchos, dolor. latinos y afroamericanos, sobre todo. Y de hecho están ubicados en estos lugares con más intención, ¿no? Mm. Para disminuir esa población. Llegaban algunas que otra niña de mucho dinero y su mamá llevándola también, o sea, fue fuerte. Pero bueno, esta niña afroamericana salió corriendo porque ella ya decidió que mejor no. Pero salió la enfermera detrás de ella corriendo porque se le estaba yendo su Un cliente cliente, o su dinero. claro. Entonces para mí fue muy fuerte, fue como, pues no que son pro elección, no que son pro choice, o sea, obviamente nadie les cree, pero Obvio. para mí ya fue como muy claro, pues que esto es dinero, ¿no? Por sobre todas las cosas. Claro, cuánto dinero hay detrás, Entonces, cuánta la industria que hay detrás, ¿no? Qué fuerte. sí, entonces pues esos son unas de las tantas cosas que nos tocó vivir. Cuando por fin encuentro trabajo, que por cierto fue milagrosamente igual en Beverly Hills, nunca me imaginé que iba a acabar trabajando ahí. Eh, Ahí van Leonardo DiCaprio, la familia Ujú. Beckham y yo en la Ay, cocina, ay, qué loco. pero lindamente y por bendición, Dios me dio, tenía yo un día y medio libre. El mediodía era el sábado en la mañana y el lunes. Entonces yo Mm, tenía oportunidad de irme toda la mañana a las clínicas de aborto y de ahí irme al trabajo. Entonces mm, aún ahí Dios me seguía dando ese regalo al que yo creía que iba. sí, Entonces siempre era como irme de ahí al trabajo y tal. Entonces fue precioso porque yo decía, bueno, tú permitiste que todo esto se diera, tú me llamaste, tú me lo estás dando. No fue fácil encontrar trabajo, pero me lo dieron, igual por diosidencia, digo yo, pero me permitió seguir en eso que mi corazón ya le llamaba, ¿no? Sí, la cocina me encanta y todo, pero al final del día no me parece tan trascendental como lo otro, ¿no? claro, Entonces, claro. pues bueno, yo no podía estar más que agradecida, cansadísima, Claro, te tocaba porque muy intenso, sí, jornada porque los intensa. horarios de chef son muy, muy cansados, pero feliz, porque yo Ajá, sabía que Dios me quería ahí sí. y Y que ahí fue muy entonces, claro. cómo sigue trascendiendo la vida de Lauris? Entonces, Bueno, listo, ya igual seguías asistiendo a las clínicas, sí, seguías ya de chef, que el trabajo que Dios te dio, ¿y qué más pasa en tu vida? voy a regresarme hasta cuando me voy a la primera vez a San Diego para la película de Bella. Ahí llego, casi la mayoría eran de Estados Unidos.
Pero me empiezan a decir, ay, se acaba de ir, tienes que conocer a Tomás, tienes que conocer a Tomás. ¿Y quién es Tomás? No, pues es un voluntario aquí también. Y yo, ¿y por qué lo tengo que conocer? Porque es mexicano. Y yo, ok, bueno, listo, gracias. Y entonces, pues no conocí al famoso Tomás porque él se acaba de ir a Los Ángeles. Entonces, eventualmente lo conozco, no en las premieres de la película. Ujú, Logramos sacar la película en Estados Unidos, para eso era mi voluntariado, porque por ser una película desconocida, con actores desconocidos, nadie la quería. Pero claro. hicimos todo un trabajo detrás de cámaras que se logró, que hizo que se lograra, y después salió en México. Y entonces, bueno, él y yo nos conocíamos como, pues, por Facebook, ¿no? O sea, porque Ujú, trabajábamos juntos. Y ya, y en México vengo y lo conozco en la premier. Tomás es primo de Eduardo, primo hermano, ujú, y pues nos veíamos mucho, o sea, como que éramos muy amigos, y él me empezó a agarrar mucha confianza. Él también es norteño como yo, es de Tamaulipas, entonces como que nos entendimos muy bien. Lo alcancé a ver solo unos meses cuando me mudé a Los Ángeles, que es donde él vivía, pero él viajaba mucho con Eduardo, entonces cuando él iba a Miami siempre me hablaba y tal. Después de Los Ángeles, yo termino mi año de trabajo, que era lo que me daban permiso, y regreso a México. Y le digo, Dios, yo no me quiero regresar. Honestamente, no me quiero regresar. Pero si tú me quieres regresar, me vas a avisar. Y entonces él de todas las formas me avisó que ya era hora de regresar, porque a mí desde hacía varios años me había pedido que estudiara una maestría en ciencias de la familia. Y me lo ujú. corroboró porque llegaron 3 personas absolutamente diferentes, desconocidas, a Los Ángeles, por 3 maneras diferentes, a decirme, hola, mucho gusto, yo estudio la maestría en ciencias de la familia y trabajo ahí, en el Instituto Mm, Juan Pablo II. Yo, o sea, dije, no puede ser. Y esto entre 2 meses y un mes antes de tener que regresar. Entonces ujú. dije, ok, es lo que toca, o sea, más claro no puede ser. Realmente muy, muy, muy poca gente conoce esta maestría. Entonces, y muy poca gente la estudia, entonces que me han llegado Claro, 3 personas de la nada, fue como total. shock. Entonces me vengo a la Ciudad de México, que es donde ahorita vivo, y ese famoso Tomás sigue viniendo, sigue viniendo y así. Eh, eh, y nada, y de repente a mí me movía el piso él, la verdad, por cómo nos ¡Ay! llevábamos. Pero él confiaba en mí porque a él le habían gustado a personas que teníamos en común. Entonces, como que al principio nada que ver. Ajá. Pero hubo un tiempo en el que yo dije, es que me encanta cómo nos llevamos. O sea, es muy extraño. Ujú, No fue como, wow, amor a primera vista, no, pero fue como, fluye, ¿no? Nuestra sí. relación fluye, hablamos el mismo idioma, somos como muy parecidos, no en carácter, pero sí en nuestros gustos y así. Y un día, bueno, yo para esto sigo buscando el amor de mi vida, sigo rezando, sigo ofreciendo cosas, desgastada ya de la vida, porque además, aunque él me movía el piso, pues como que no estaba ahí, no era opción. Ujú, ya. Pero un día se iban a casar unos amigos muy queridos de ambos y le dije, ¿sabes qué, Dios? Aquí voy a encontrar al amor de mi vida, no sé si lo voy a encontrar o voy a saber quién es, o es nuevo o no sé. Voy a estar en oración por eso, hacia ese fin, hacia esa boda, porque además yo sé que se reciben gracias especiales y ya. Y entonces, le digo a una de mis mejores amigas, o sea, by the way, no quiero volver a ver a Tomás, ya me tiene harta, porque él sabe que yo siento algo, pero sabe que Claro. nada que ver, Ay, pero no Dios. importa, o sea, él va a estar en mi vida y ya, y lo quiero mucho y se acabó, ¿no? Pues el primero que veo ahí, Tomás. Y yo me doy la Mm, media vuelta y me voy. ay, no. Pero justo esa noche, Tomás me vio con otros ojos. Después de mi oración así, Ay, ya no me Dios. soltó. O sea, me agarró, me buscó, se puso a bailar conmigo y yo como, ¿qué está pasando? Y ahí empezó como a buscarme diferente, obviamente. Y a los meses, pues ya me pidió ser su novio. Pero él no sabía que yo había estado en oración para esa boda.
Ay, pero qué lindo. Ajá, Ay, pero qué entonces, belleza, qué impresión que Santa Teresa de Jesús dice, nada sin oración, todo con oración y todo como fruto de la oración, como que subestimamos la oración y es en serio. Y aparte que tú no estabas aferrada a un plan específico como, Señor, por favor, que tomas este fijo en mí. No, o sea, tú solo decías, ya, o sea, Señor, que se haga tu voluntad, sí, ¿no? tal cual. Digo, Ay, cuesta, claro que sí, porque uno quiere lo que uno quiere. claro. Pero, y luego a veces olvida, pero yo estaba decidida, le dije, yo no sé si yo convencí a Dios o Dios me mandó un mensaje, Dios, pero ya después de está. escuchar tanta insistencia, bueno. Entonces, dato para Sí, todas las chicas acá que estén solteras, por favor, boda que las inviten, boda que asisten y boda que oran. Oye, mira que me parece muy lindo, Lauris, lo que dices de la gracia especial, porque uno lo da por sentado, que cada sacramento es signo visible de Dios, o sea, sí, recibes gracias especiales. Hay un sacerdote que se llama Fray Nelson Medina, no sé si lo sí. ubicas, pero Fray Nelson decía como es impresionante que después de una confirmación, como que él vio una confirmación de una persona y dijo, literal, lo vi resplandecer, o sea, vi su resplandor Wow. y como que uno, como no lo Ay, me ve, pone la piel es chinita. impresionante, entonces como en esa, o Claro. sea, Dios también sigue regalando muchas gracias. Ahorita no es que todas se vayan a bautizo, que la inviten, primera comunión, no sé si ahora sí, pero sí, qué lindo esto que cuentas, no lo había Sí. sentido así nunca, como de las bodas que he asistido, que son una bendición, digo, qué gracias especiales el Señor también estaba Sí. regalando. Lauris, qué belleza, qué hermoso ha sido Ay, escucharte acá. gracias. Y entonces, bueno, tu sueño era tener hogar, tener Sí. familia, y se llegó el Se momento de llegó. Lauris casada. Sí, nos casamos un 13 de mayo del 2017, que fue muy especial para nosotros, Ujú. que también fue del cielo por ser Día de la Virgen de Fátima. Y por ahí nos hicimos hijos, ¿cómo es? Adoptivos Sí, de la de Virgen. Padre Pío. Ajá, fuimos a verlo, esto fue antes, pero bueno, y nos permitieron entrar a su cuarto donde él falleció, sin querer, también se dio así. Y, y ahí, bueno, es que mi esposo me dio el anillo en San Pedro, En la en basílica. donde están los huesos, sí, pero abajo donde están los huesos de San Pedro. También todo estuvo de Dios. Yo Ay, nomás me asusto de esas cosas porque digo, ¿qué me vas a pedir, Señor? ay, Señor, cuánta responsabilidad. Pero fue precioso, obviamente, ¿no? O sea, fue un regalo precioso. Y Ay, qué ahí belleza. habíamos ido a Roma con su familia y fue donde me dio el anillo. Pero yo ya había programado, le había pedido que yo quería ir a San Giovanni Rotondo. Y entonces fuimos ahí. Mm. Y nos dice bueno, mi esposo le dice en ese momento, ay, nos acabamos de comprometer. Y le dice, ay, a Padre Pío le encantan las familias con muchos hijos. Y yo, cálmese, padre, cálmese, apenas Padre, voy a no, no estoy casada. casar. Y ya me quedé con eso. Entonces nos casamos. Nada, José, que es mi primer hijo, llegó justo 2 días después de que o sea, un año después de que nos casamos. Ujú. Quedé embarazada a los 2 meses. Ay, Y qué entonces lindo. casi nace ahí, pero le dije, espérame. Ay, qué bonito. Espérate Y que esta fecha es entonces, importante. Qué sí. lindo. Y bueno, como intencionalmente familia católica practicante, pues usamos métodos naturales, ¿no? Para espaciar hijos. Ujú. Espacial porque luego dicen, como si fueran como anticonceptivos, ¿no? Que Claro. eso es una línea tan delgada, pero bueno. Em, Digo, no, eso es para espaciar hijos, esos métodos son para espaciar y aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Y nada, y recuerdo que cuando vi que José ya necesitaba un compañerito, tenía como año y medio, lo vi como muy necesitado de niños. Sí. Quería abrazar a todo el mundo y los niños nomás No. se Ay, no, asustaban. basta. Y entonces me acuerdo que le dije a mi esposo, oye, ya necesita un hermanito, ¿estás listo? Y Ujú. me dijo, no, no tenemos dinero. Y yo, no estoy pensando en el dinero, ¿estás listo emocionalmente? O sea, y se quedó serio y me dice, pues supongo, le dije, Dios va a proveer, o sea, eso no tengas duda, pero ya está grande José, y yo creo que ya está. Y, y inmediato, cuando quisimos, ahí pegó y llegó Juan Pablo, que Juan Pablo fue un niño prematuro
Y con el tiempo, mucho después, supe que San Juan Pablo II era patrono de los niños prematuros. Y yo, No. sí, fue Ay, todo, fue todo un show porque venía pequeño, bueno, dejó de crecer en un punto de ese embarazo y pues yo pedí muchas oraciones. Entonces, pues gracias a Dios todo fue milagroso y providencial y demás. Nació de 1,8 kilos, que para los que tienen mejor idea es que fue una cosita muy chiquita. mm, Pero milagrosamente duró nada, 24 horas en observación normal y ya. A los 4 meses quedó embarazada otra vez ujú. de María Isabel y fue como, wow, se van a llevar nada. Ay. Y bueno, pues eso sí, queríamos que uno se llamara José, que es el primero, José Tomás, en honor a San José. Ujú. Juan Pablo por San Juan Pablo II, María Isabel por la Virgen La María. Virgen Yo me María. llamo Laura Isabel, entonces ahí va Ay, qué María lindo. Isabel. Después llega Ana Fátima por Santa Ana. Soy muy devota de la Madre de la Virgen María. Y cuando estaba embarazada de Ana, que ya sabemos que era niña, dije, me falta mi Joaquín por San Joaquín. Y mamá, estás loca, o sea, todavía ni nace Ana. Y después llega Joaquín, en ese orden. O sea, obviamente un tiempo después, Ana tenía 9 meses cuando me embaracé de Joaquín. Ujú. Y pues la historia graciosa y providencial es que le digo a mi esposo, en, en términos fisiológicos, clínicos, médicos, del método Creighton que usamos, solo 2 de mis hijos tienen sentido estricto Ajá, en términos de calendario ¿no? Le digo, los demás tenemos claro que ha sido absoluta voluntad de Dios porque no hacen sentido, pero tampoco es que el cuerpo sea perfecto, pero si lo pones bajo lupa, dices, pues no, ni al caso, ¿no? claro, No total. vienen al caso y claro, la gente se nos queda viendo cómo están locos, cómo pueden. Además, vivimos lejos de familia, ninguno tiene familia cerca. Entonces, con más razón les parece choqueante, porque claro que batallamos, claro Claro, que es una situación compleja, pero si algo teníamos claro es que éramos pro vida y abiertos a la vida. Y pues Dios ahora sí que en su generosidad y no sé qué ha visto, que parece que hemos hecho bien. A veces no sabemos ni qué hacemos, pero sabe que lo hacemos con mucho amor y con agradecimiento. Y bueno, ahorita Joaquín, que fue el último, tiene 7 meses y medio y yo tengo 3 meses y medio de embarazo. ¡ay, qué belleza! ¿Y ya tenemos nombre o todavía no? Tenemos nombre si es niña, si es Ya, niño no. ya, entonces bueno, le seguiremos pidiendo a Dios. ¡Ay, qué Sí, belleza! No, felicitaciones primero por eso y de verdad gracias por mostrar gracias. esa apertura de la vida en medio del mundo que además todo lo que te dices es todo lo contrario, o sea, es como, ¿y por qué tantos hijos? ¿Y por qué seguro lo has recibido? Me acuerdo que mi mamá, cuando ya tenía, somos mi hermano, yo, y mi mamá está embarazada ya de su tercer hijo, y mi Oh, mamá trabajaba en un banco, era gerente de un banco, y le llegaban clientes y le decían, ¿otro hijo? O sea, la imprudencia, ¿no? Otro sí, hijo, claro. ay, pero con este mundo tan duro y usted trayendo más hijos al mundo. Obviamente mi mamá perdió ese bebé, pero entonces qué duro Oh, que a veces los comentarios que sí, hacemos, como que los comentarios que hacemos en el mundo son tan poco pro vida, incluso personas sí, pro vidas como "Ah, un hijo y es sí, como la sí. angustia, por eso o sea, de verdad no sé si es una felicitación, pero solo te Ay, digo gracias. que felicidades en nombre de Jesús, sé que tienes siempre lo mejor para el bebé y quiero preguntarte en este camino que nos cuentas de José, Juan Pablo, María, Ana, Joaquín y el Ay, qué siguiente bonito. bebé, ¿cómo ha sido esa transmisión de la fe? Porque claro, has recibido, Claro. ¿cómo ha sido transmitir la fe? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido en el siglo XXI? Ha sido increíble, retador, todo junto. Gracias a Dios, mi esposo también le encanta leer y todo esto, o sea, no solo es un hombre de fe, sino que le encanta esto, entonces nos complementamos muy bien en estos temas.
desde siempre se los hemos inculcado, ¿no? Desde chiquitos rezar, cuando es Semana Santa, remarcarles que Semana Santa, aunque es duro, les decimos que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, o sea, porque a veces pensamos que los niños no entienden, porque son chiquitos. Yo desde que José nació le hablo y le cuento cosas, porque ellos van absorbiendo todo, su cerebro lo va absorbiendo todo. Entonces, desde bien chiquito le cuento que Jesús nos ama, que está la Virgen María, tienen un amor precioso para ella. Mi hijo grande es muy racional, entonces es como que va entendiendo todo perfecto. Ujú. El segundo, mi prima me trajo a la Virgen de Fátima cuando él nació providencialmente, o sea, tantito antes. Y cuando llega a la casa, pues obviamente lo encomendamos y tal. O sea, y entonces cuando ya se va, que ya se la llevan a otra familia, porque es peregrina, le tomo una foto y le digo, bueno, mi esposo quería una foto en un lugar y yo en otro. Entonces, nada, le tomamos la foto en ese lugar y luego seguí yo. Entonces, cuando yo le estoy tomando la foto, le digo, ay, Virgencita, ¿te imaginas que voltearas a ver a mis hijos? Y ya así lo dejé y nunca volví a ver las fotos, se las tomé, se la llevaron y ya. Esto fue en septiembre. El 13 de octubre, como fue la última aparición de la Virgen de Fátima, se me ocurre que voy a subir una de esas fotos como en celebración. Y veo la foto de la Virgen agachada hacia mis hijos. Y no es broma. Se le hemos enseñado a muchas personas y piensan que son dos vírgenes diferentes. Ay, qué loco. Y yo con la lágrima, ¿no? Y Juan Pablo desde ese momento, yo incluso le tomé un video estando con ella un par de días antes, él se sonreía, yo le hablaba, le digo, está aquí la Virgen de Fátima, y se sonreía y se reía. Y era un recién nacido prematuro, o sea, Ay, como que suelen no. estar más dormiditos, vamos a decir. Claro. No, o sea, entonces para mí ha sido como que Dios me ha dado, pues, como este testimonio tangible, ¿no? Porque a veces puede no darnos nada y no pasa nada, o sea, Claro, uno tiene fe, claro. pero él ha permitido que yo vea cosas preciosas y eso te lo digo porque lo puedes ver en las fotos y no, ahorita se las comparto, pero bueno, eso es muy especial y él tiene un amor muy especial por la Virgen, Ay, especialmente qué él. precioso. Apenas Ay, llega porque luego no. me la traen y, o sea, va y la abraza y se deshace de amor por ella. Ay, qué María, precioso. María es muy linda también, es muy, pues le encanta, pero me hace preguntas, me hace mamá, y entonces nosotros nos vamos a morir, tiene 4 años, y entonces nos vamos a ir con Jesús, y entonces si vamos con Jesús, ¿ya ahí se acabó o hay más? O sea, como que es, Como, igual esa pregunta tan existencial, lo que tú dices, uno cree que el sí, niño no entiende nada, entonces mejor no le hablo. Me acuerda Santa Teresita, el niño Jesús, que como a los 4 años le decía a la mamá, que la mamá está como enferma, y le decía a la mamá, ay mami, ojalá te muera, porque te vas a ir al cielo. Como que qué yo creo fuerte, que la pero mamá sí, quedó como, pero como que sí hace exacto, mucho sentido, o sea, un niño de chiquito tiene como más, sí, mucha apertura a los temas de Dios y uno es el que sí, le va como coartando y diciendo, no, al niño no entiende, no le sí, pongamos, no le mostremos, sí, ocultémosle, ¿no? después, ¿no? Claro, claro. ¿No? Ay, no. Y de verdad que entienden y tienen un amor más grande que uno porque su amor es inocente totalmente y los niños ven cosas que uno no ve. Claro, Uno se va torciendo por la vida claro, y claro. ellos no. Y entonces también Ana, que es la cuarta, un día llega con un trabajo que hizo porque se ponía a colorear y entonces va y se lo lleva a la Virgen y le dice, mira mamá María, mira. Y yo, Ay, pero es que no no. es que yo le haya dicho, mira, vas a ir a enseñarle, o sea, sí procuro salúdala, buenos días o buenas noches, a cosas así, pero no esto específicamente. Entonces, estas señales para mí son como, ok, voy bien, Claro. Ay, ¿no? qué O sea, lindo. decir cosas No, así. Lauris, esto que nos cuentas es hermoso. Y veo acá que nos comentan, yo quería operarme para no tener más hijos. De verdad que nos encantaría poder tener un live contigo, como que nos hablaras un poquito más de los métodos de planificación natural, lo que Claro, implica operarse, no operarse, porque yo creo que de pronto tenemos mucho desconocimiento dentro de nuestra sí. fe. Entonces, ya, mejor dicho, yo te dejo acá la invitación. Yo solo les puedo decir en este instante que confíen en Dios. Cada vez que yo me enteraba que estaba embarazada, al mes o los 2 meses, Dios le mandaba a mi esposo una señal de providencia porque él trabaja por proyectos, no es que él tenga un trabajo fijo. Fijo, claro. Entonces siempre, porque él trabaja en cine. Ujú. Entonces,
eh, yo siempre le decía, tranquilo, confía en Dios, y siempre mandaba providencia. Sí, Entonces, cuando uno le da regalos a Dios como esto, porque Él es la vida, Él es el dueño y señor de la vida, claro, a Él no le importa desbordarse en generosidad. O total. sea, más allá de lo que dices tú, ya aprenderle bien a esto. Siempre estar Este, abierto a que Dios es bueno, a que sí, Dios tiene algo bueno y creerle a Él. sí, y Ay, Lauris, confiar. ha sido tan lindo. Yo creo que yo tengo 80.000 preguntas más, pero bueno, no te quiero acaparar todo el Ay, no, tiempo. yo Nosotros encantada y te feliz de lo que les pueda escribimos un compartir. cuento al estilo Teo, pero este cuento fue escrito solo para ti. Yo no sé si tú lo tienes a la Ay, mano y nos lo quieres sí, como compartir y leer. claro que sí. Ay, qué linda, Lauris. Muchas gracias y gracias por esta conversación. Gracias a todos los que han estado acá en este live. Qué lindo contar con ustedes. Gracias a todos igualmente. Gracias por la invitación a Dani, a ti, Val, a Ay, tan Teba linda, y tan todos los que linda. han formado parte de esto. Y pues encantada de platicarles todo lo que Dios hace en mi vida, porque ahora sí Ay, que qué solo bella. soy un instrumento. Total, qué lindo que todo es don. Te Todo es escuchamos, don. Lauris. Vale. La mujer que habló cuando otros callaban. Hoy quiero contarte la historia de una amiga mía muy valiente. Su nombre era Esther, pero antes de ser reina era una joven sencilla. Era parte de un pueblo pequeño que vivía lejos de su tierra, en el gran imperio de Persia. Ahí gobernaba el rey Asuero, un rey tan poderoso que nadie podía entrar a su presencia sin permiso o podía morir. Un día, Esther fue elegida como reina. Imagina el palacio, columnas enormes, pisos brillantes como espejo, guardias con lanzas, puertas doradas. Todo parecía fuerte, pero el corazón de Esther sabía que el poder verdadero no estaba en esas riquezas. Un hombre malvado planeó destruir a su pueblo. Un decreto fue firmado y las vidas de miles estaban en peligro. Esther tenía dos opciones: quedarse en silencio o arriesgarlo todo. Su primo, Mardoqueo, le dijo algo. ¿Y quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para un momento como este? Esther sabía que si entraba al salón del rey sin ser llamada, podía morir, pero también sabía que si no hablaba, otros morirían. Así que ayunó, oró y preparó su corazón, y caminó hacia esas puertas gigantes del palacio. El rey levantó su cetro y Esther habló y salvó la vida de todos. Laura. Jesús también te ha puesto en lugares donde no todos entienden por qué estás ahí. Como Esther, tú has estado frente a decisiones que cambian vidas. Has hablado cuando otros callaban. Has defendido a los más pequeños. Has sostenido esperanza cuando parecía imposible. Y como Esther, muchas veces nadie vio tus lágrimas antes de hablar. Nadie vio la oración que hiciste escondidas, ni el miedo que venciste, pero Jesús sí. Y ahora Jesús te ve en otro palacio. Tiene juguetes en el suelo. Tiene cucharas, ollas, risas, llantos, pañales y abrazos. La mesa de tu casa también salva vidas. El reino de Dios se sigue construyendo con el sí que das cada día. Esther fue valiente ante un rey. Tú has sido valiente ante una cultura que muchas veces no protege la vida. Recuerda que Jesús siempre camina a tu lado. Ay, me van a hacer Oh, llorar. ay, Lauris, de verdad que qué valentía que te ha dado Dios para dar eso sí en toda tu vida, sí a defender la familia, no solo de los otros, sino tu propia familia. De verdad, qué linda tu vida. Gracias Ay, por leer ese cuento tan gracias. lindo. Y te quiero hacer la última pregunta ya para dejarte ir, Oh, no, las que quieras. porque tienes una familia que necesita de ti. Te hago una pregunta. ¿Qué crees que hubiera pasado en tu vida si de chiquita, cuando eras niña, tus papás hubieran tenido una herramienta como la aplicación de Teo? Justo eso quería decir. Ha sido también un parteaguas grande para mis hijos. Yo creo que para mis papás hubiera sido mucho más sencillo explicarme un montón de cosas. Para José, sobre todo ahorita que es el mayor, él tiene 7 años, no se va a dormir sin que le ponga Teo. Le encanta, no sé, en su imaginación, en su corazón, le hace muchas cosas, sobre todo de las semillitas que hemos ido sembrando. Él ahora ve todo, incluso a veces como hay cuentos preciosos, pues lo ve con imágenes, entonces es más fácil para él procesarlo.
para mí también ha sido la gran herramienta porque tú no vas a creer, pero yo cada Semana Santa me ponía a buscar a ver de dónde sacar una caricatura, una Claro, historia, algo que representara lo que realmente está pasando, ¿no? Para que él lo viera. Y de pronto me encontraba una que otra cosa, pero luego con tintes, pues, de otros, de hermanos, ¿no? Cristianos, pero claro, no católicos. claro. Entonces, para mí ha sido increíble. Yo encontré el app y, o sea, para mí fue un Ay, qué regalo enorme. Se lindo. los pongo a mis hijos. Sé que es como un bálsamo para su corazón, porque no solo son las historias, sino todas las afirmaciones que vienen ahí de Total. lo valiosos que son como personas, como niños. Pero voy a dar un dato extra, porque a mí también me sana todas las noches Ay, qué escucharlo, linda. porque a veces uno no sabe lo que está haciendo, no sabe si lo estás haciendo bien, a veces dudas de ti como persona, pero incluso lo escuchas tú y refresca esa fe y te sana el corazón y te motiva. Ay, Entonces, qué yo ahí voy lindo. junto con mi hijo Ay, Lauris, qué lindo, me repitiendo. encanta, me encanta. Y yo quiero decirles que tenemos, con todo Mm, esto que vemos de los Terians, de tantos niños con falta de identidad, queremos contarles además que tenemos una serie que hicimos junto a Rebeca Barba de Teología del Ay, Cuerpo. precioso. Tenemos una serie completa para que sus hijos descubran que son un regalo, que son un don, que su cuerpo es bueno, que su vida es una bendición, que el amor es donarse, no usar. Entonces, bueno, quiero compartirles a todos que esa serie la tienen en la aplicación de Teo. Ahorita estamos en el reto de Cuaresma que cada día tienen Precioso. contenido precioso, lo que tú nos decías, tenemos contenidos descargables para que ustedes hagan con sus hijos, que escuchen, mejor dicho, hay de todo, que ojalá no se lo pierdan, la aplicación es Teo App. Y Lauris, Sí, todo mi agradecimiento, de verdad, gracias por esta gracias a más de una hora usted. que nos diste tu tesoro, que es tu vida, tu pasado, lo que te hace Ah, único. Todos quedamos acá en el compromiso de orar por ti, por tu ay, familia, por muchas todo lo que gracias. tú vives. Gracias. Gracias por este espacio, de verdad, solo tengo gratitud. Gracias por haberle dicho sí al Señor. Y tú cuentas también con la oración de Teo. Nosotros todos los jueves como equipo hacemos una oración por todas las personas con las que hemos hecho live, alguna colaboración, pues este jueves también vamos a orar por ti. Ay, pues un gusto haber platicado contigo, haberte conocido, ¿vale? De Ay, tan corazón. bella. Gracias porque todo lo que hacen es grandísimo en Teoap y en el día a día, porque tú también estás aparte en tus cosas y todo esto nos cambia la vida, o sea, a mí y a los niños y a todo hoy en día se necesitan muchas manos, sobre todo cuando estás además lejos de casa. Total. Necesitas manos aunque sea en línea para Virtuales. ayudarte con tus hijos, sí. Ay, qué linda, qué linda. Te mando un fuerte abrazo. Todos estaban pidiendo que dejemos Igualmente. este live guardado. Queda en nuestro canal de YouTube Teo App. Ahí les lo vamos a dejar. Yo creo que mañana ya queda listo. Lauris, te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias a todos, que Dios los Bendiciones. bendiga. Chao.